Amén. Esta mañana queremos aprender delante del Señor a esperar en su presencia, no solamente en oración, sino también a esperar su tiempo para cada una de las cosas, aún su tiempo para nuestro cambio, para nuestra transformación. Y para eso se requiere de paciencia y de perseverancia, para no perder el ánimo en el camino, sino que podamos realmente ver la obra de Dios en los más pequeños detalles. Oremos que el Señor nos dé esa visión, para que Él nos abra los ojos para ver esos pequeños detalles que serán de importancia para nuestra vida. Señor, esta mañana invocamos tu nombre y te rogamos, Señor, que hagas de nosotros personas pacientes, principalmente contigo, Señor. Quita de nosotros cualquier desespero, cualquier angustia que nos está presionando, Señor, que no sea mayor que tú. Tú eres mayor que cualquier cosa en esta vida. Y por eso, Señor, queremos aprender a esperar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que está con nosotros para guiarnos durante esta peregrinación. Perdona nuestros pecados, Señor, y danos siempre un anhelo por tu justicia y por tu santidad. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, me sacó del pozo de desesperación, del lodo que me rodeó, puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó, puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, me sacó del pozo de desesperación, del lodo que me rodeó, puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó, puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Podemos sentarnos y oigamos lo que el Señor tiene a decirnos en esta mañana. Amén. Quisiera comenzar diciéndoles que el título de nuestro mensaje es Dios está donde lo esperan. Dios está donde lo esperan. Es obvio que debido a la omnipresencia divina, Dios está en todas partes. Él está en todo lugar y al mismo tiempo. Su omnipresencia lo hace
capaz de abarcar tiempo y espacio. Sin embargo, debido a la situación humana y debido a que existen personas incrédulas y existen también personas creyentes, Dios está donde lo esperan. En otras palabras, vamos a encontrarnos con Dios cuando hemos aprendido a esperarlo. ¿Sí? Cuando hemos aprendido a que Él no falla, aunque demore. Hay algunos que han encontrado los 25 errores de Jesús, dice. Es en un tono paradójico. Como diciendo, una de las cosas que uno de sus errores es que Él se tarda un poco, dice, entre los 25 que han encontrado. Sí. Bueno, la verdad es que Él nunca ha demorado. Él siempre llega en el momento indicado. Pero para nuestra información, en noviembre de 2017, prácticamente un año atrás, la población mundial alcanzó los 7.350 millones de habitantes, según la información de los órganos correspondientes de las Naciones Unidas. 3.750 millones de habitantes. Mi pregunta esta mañana para todos nosotros es: ¿será posible que Dios puede atender, cuidar y hasta conocer por nombre a cada habitante del mundo? La respuesta categórica es sí. El número de habitantes es irrisorio comparado con el número de estrellas que han sido observadas en el universo. Por ejemplo, el número de estrellas a simple vista desde la Tierra se ha calculado en unas 8,000 estrellas, la mitad en cada hemisferio. Durante la noche no se puede ver más de 2,000 al mismo tiempo. El resto quedan ocultas por la neblina atmosférica y sobre todo cerca del horizonte y la pálida luz del cielo. Sin embargo, los astrónomos han calculado que el número de las estrellas de la Vía Láctea, esa Vía Láctea es nuestra galaxia a la cual pertenece nuestro Sol, nuestro sistema planetario, asciende a cientos de miles de millones. Las estrellas solo de nuestra galaxia. Y según los estudios publicados en 2016, se estima que existen al menos 2 billones de galaxias en el universo observable. Imagínense, 2 billones de galaxias, y en cada galaxia hay un número aproximado de cientos de miles de millones de estrellas. Si en nuestra galaxia hay cientos de miles de estrellas o millones de estrellas, ¿cuántas estrellas habrán, siendo que al menos 2 billones de galaxias en el universo existen, es decir, en el universo observable? Porque hay limitación en cuanto a la capacidad humana de observar más allá de lo que hasta aquí han podido hacerlo. Entonces, surge otra pregunta que les hago esta mañana. ¿Será posible que Dios conozca cada estrella con sus diferentes características y Él mismo le tenga un nombre a cada una de esas estrellas de billones? Bueno, cuando el Señor
le ordenó a Adán que le pusiera nombre a los animales, fue una tarea no muy difícil. No eran billones de animales. Además, como sabemos, Dios ha dado características a cada estrella. Pero aquí en Génesis 2:19 dice: y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Estoy seguro que para Adán no fue complicado poner nombre a cada animal. La razón es la siguiente: porque cada animal tiene sus propias características, y el nombre original que Adán les puso es exactamente lo que cada animal representaba. O sea, para él no fue difícil inmediatamente unir las características del animal y sacarle un nombre. Hasta porque Dios mismo les dio esas características a los animales. Por eso es que Adán cumplió muy bien su tarea. Y él, como un vicegobernador de Dios en esta tierra, mostró que también puso a los animales un nombre, a los cuales hasta el día de hoy podemos llamarlos así en nuestro propio idioma. En el verso 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Escuchen, fue un número considerable, también sabiendo que las especies después se multiplicaron. Y todo ganado del campo. Ahora, oigan qué interesante. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, él no colocó ningún nombre a su ayuda idónea porque todavía no la conocía. Todavía no había sido presentada a él. Pero cuando Dios se la presentó, escuchen esto. Y dice que la escritura, ya sabemos la historia, que Dios formó a Eva, no la hizo, porque ella fue hecha el mismo día de Adán. Cuando formó a Eva, despertó a Adán de su sueño, se la trajo y se la presentó. Y cuando Adán vio a la mujer, dijo lo siguiente, escuchen. Dijo entonces Adán, en el verso 23 del capítulo 2 de Génesis: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, el nombre de Eva, la mujer, es una evidencia de que el nombre surgió debido a sus condiciones, debido a sus características. Varona, porque del varón fue tomada. Esto prueba que cada ser tiene sus propias características y que cada estrella de los cielos también tiene las suyas. ¿Será posible entonces que Dios conozca cada estrella con sus diferentes características y Dios mismo le tenga un nombre a cada una de esas estrellas? Porque estoy seguro que ninguna de esas estrellas vaga a la aventura. Ninguna de ellas caerá en desorden. De hecho, no existe un desorden en el universo. Y existe ese orden porque Dios dio propiedades y Dios dio leyes que esas estrellas cumplen fielmente en ese espacio vacío del universo. Entonces, a esas dos preguntas que mencionamos, la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Sí. Y el propósito de revelar el tal conocimiento de Dios que vamos a ver en este momento es darle esperanza y ánimo, escuchen, a cada uno del insignificante número de 7,350 millones de habitantes de la tierra. Si siguieron mi pensamiento, podrán haber entendido.
hay billones de billones de billones de estrellas en el universo. Y a cada una el Señor llama por nombre. La razón principal no es solamente para revelar tal grande conocimiento de Dios y capacidad y de creación, sino para darle esperanza a ese número insignificante de 7.350 millones de habitantes en esta tierra. Dios es el único verdadero Dios que está presente y actuante a favor, no de cualquier habitante. Él sí lo cuida, Él sí lo atiende, pero principalmente Él está ahí presente con aquellos que lo esperan. Hay un pasaje en Job capítulo 38, versículo 32, que dice: sacarás tú, el Señor aquí hablando a través, hablándole ya directamente a Job, en el verso 32, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Job escuchó del Señor, de su grandeza, y sin duda en los días de Job, que no había tanta iluminación, obviamente en su ciudad todo era por luz de lámparas de aceite, no había nada que pudiera estorbarlos para poder ver mejor las estrellas, y él podía realmente admirar lo que aquellos que están en un lugar bien lejos en la tierra pueden observar. Mas nadie puede decir, o me atrevería a decirlo, nadie debiera suponer, ni el universo que no ha sido observado podría suponer, que Dios vive ajeno e ignora la condición de cada ser humano, animal o cualquier otro tipo de ser o cosa en el universo. Lo que estoy diciendo entonces es que nadie debe pensar que Dios se desatiende de su creación. Si Él no se desatiende de su creación, mucho menos va a desatender a aquellos que esperan en Él. Bien dice la Escritura, yo no he llegado al versículo principal, pero aquí en el Salmo 37, en el versículo número 5, leemos: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El Señor va a hacer algo en la vida de cada ser humano que confía en Él, que espera en Él. Leemos también un versículo contrastante a este que leímos en el libro de Jeremías, en su capítulo número 12, versículo 1, dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? O sea, vemos aquí como el profeta, como el salmista Asaf tuvieron esa pregunta, esa inquietación en su corazón de cómo el Señor permitía que los impíos prosperaran y vivieran y tranquilos aparentemente. Pero escuchen, Dios está en control de todas las vidas, pero principalmente de las vidas que esperan en Él. Recuerden el título: Dios está donde lo esperan. ¿Estás tú esperándolo? Si tú lo estás esperando, ten la seguridad que te vas a encontrar con Él, porque Él te está esperando también. Porque Él es un Dios que también espera. Pero Él quiere mostrarnos algo ahora. Vamos al libro de Isaías, en su capítulo número 40. Ahora sí, aquí encontramos la respuesta a nuestras preguntas primeras sobre
Si Dios es capaz de ponerle atención a cada ser humano, esos 7.350 millones de habitantes que hay en la tierra. Y al mismo tiempo, capítulo 40, versículo 26. Vean lo que primero dice aquí el Señor a través del profeta Isaías. Levantad en alto vuestros ojos, dice. Él nos está invitando a que levantemos los ojos. Debe hacerse sin duda en una noche bien oscura para poder ver las estrellas. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él está hablando aquí de su grandeza. Él, Dios, saca y cuenta su ejército, dice. Esto es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Él cuenta su ejército. El ejército es todo el número de estrellas que Él creó. Dice, Él saca, escuchen y lean con atención, y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. No hay duda también que en el cielo tenemos millones de ángeles y a todos el Señor llama por su nombre. Y de todos Él se recuerda su nombre. Él no es un viejito que se olvida del nombre de sus siervos. Él no es un viejito, a pesar que es llamado el anciano de días por sus canas que representan su sabiduría y su eternidad. Pero Él no se olvida de ninguno de nosotros, ni de nuestra condición. Él llama a todas por sus nombres. Ninguna faltará. Miren qué seguridad. Ninguna faltará. No es decir, ¿quién faltó aquí? Ay, Señor, te olvidaste de fulana. No. Ninguna faltará, dice. Ahora vean esto. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Esto a mí me estremece. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así es Dios, consciente de cada uno. Él no creó las cosas en vano. Cada uno que existe está en su conocimiento. Cada uno que vive en esta tierra está en su conocimiento y principalmente está bajo su dominio. Pero vamos a ver algo que debe causarnos un poco de tristeza debido a quienes somos nosotros. 27. Ahora vean esto. ¿Por qué dices, oh Jacob? Está hablando de su pueblo, de Israel. ¿Por qué dices, oh Jacob? El Señor oyó esa frase dicha por su pueblo. Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Fíjense, dos cosas que el pueblo de Dios ha dicho. Mi camino está escondido de Jehová. ¿En qué sentido lo está diciendo? ¿O Dios está ciego? ¿O yo como ser humano soy capaz de esconderme de Dios? ¿O hay algo más superior a Dios que se está interponiendo para esconderme? Y dice, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, no está viendo mi causa, no está viendo mi condición, no sabe lo que está sucediendo en mi vida, porque no hace nada, no se mueve, no actúa, no derrama su juicio o no establece su justicia. Así pareciera que es el sentido con que está esta pregunta o estas aseveraciones que el pueblo dirigió. Y que Dios escuchó. Yo quiero repetir eso. ¿Por qué dices? ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Ahora vean, no desfallece
ni se fatiga con cansancio. O sea, Él no está contando el número de sus santos o el número de las estrellas y de repente comenzó a dormirse de tantas. No se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué increíble. Él da esfuerzo al cansado. ¿Eres tú uno de ellos? Y no se llega al cansancio así nomás. No se llega al cansancio físico, emocional y espiritual solo por así. No, hay causas que nos llevan al cansancio. Y a veces, en la mayoría de los casos, Dios tiene que esperar que te canses para poder ayudarte. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora, pensemos en eso. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pregunto, ¿qué ser humano o qué ser animal no tiene fuerzas? O sea, a todos el Señor en el hecho de darnos la vida, de compartir su vida con nosotros, nos ha dado también juntamente con esa vida la fuerza que necesitamos para vivir, ¿verdad? Y la adquirimos hablando físicamente a través de la comida, recibimos energías y seguimos adelante. Pero este tipo de fuerza no se refiere únicamente a una fuerza física. Se refiere a la fuerza espiritual, emocional, del alma, que el hombre puede perder cuando gastó las suyas. Ya no tiene más fuerzas. No hay más fuerzas. Ya hizo lo que tenía que hacer. Se esforzó en lo que tenía que esforzarse. Confió en sí mismo y pensó que podría solo. Y de repente ¡pum!, percibió que se acabaron sus fuerzas. No tiene más deseos ni de luchar. No tiene más deseos ni siquiera de esforzarse más, porque no tiene ni de dónde sacar las fuerzas. Ya vio todos lados. Multiplica, dice aquí el Señor, las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Saben por qué? Porque obviamente lo que está diciendo es que se acabaron. Se acabaron. Los muchachos, hablando de la juventud, se fatigan y se cansan. Aunque dice que la corona de los jóvenes es su fuerza. Pero hasta los jóvenes pueden llegar a cansarse. ¿Cómo? Moralmente. ¿Sí? Psicológicamente. No se tiene que llegar a ser viejo para estar cansado de la vida. Hay tantos homicidios hoy en día de jóvenes. ¿Por qué? No le encuentran sentido a la vida. ¿Mas por qué eso? Porque han perdido las fuerzas. Hay un periodo que se puede luchar contra todo aquello que es contrario a la vida, pero llega un momento en que ya no se puede más. Y otra vez es ahí donde el Señor es el que espera para poder socorrer al ser humano. Pero aquí está la respuesta total y definitiva y maravillosa. Verso 31 del capítulo 40 de Isaías. Pero los que esperan, los que aguardan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, dice. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. O sea, correr significa gastar energías. Correr significa que van a continuar y que de repente ellos en su pensamiento van a decir, ya llegué al límite, pero van a notar que pueden seguir, porque ahora no son sus propias fuerzas, sino las fuerzas del Señor. Y dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
cada una de las infinitas estrellas que hay en el universo son conocidas por Dios. Y cada una tiene un nombre que Dios le ha dado. O sea, ese nombre, así como Adán colocó el nombre del león debido a sus características, cada estrella tiene un nombre debido a sus propias características, digámoslo así, a sus condiciones, a sus propiedades, a los dones que Él ha dado. Como dice la Escritura en 1 Corintios 15, cada estrella tiene un resplandor diferente a otra estrella. Y si eso es así, significa que la iluminación y, digámoslo así, físicamente hablando, la energía que cada estrella tiene es diferente una de la otra. Y debido a eso también tiene su nombre. Eso significa que también cada ser humano tiene diferente capacidad de fuerza. Por eso existió un Sansón, para mostrarnos la diferencia, que es estar normalmente y algo que viene sobrenaturalmente. ¿Sí? Pero a pesar de las diferencias, independientemente de que cada ser humano se considere insignificante a sí mismo, tengan la seguridad que nadie en esta tierra pasa desapercibido. ¿Qué quiero decir con esa palabra? Dios te conoce por tu nombre y por tu condición. Y por todo lo que está sucediendo en tu vida, Dios lo conoce. Él está consciente de cada situación, de cada detalle y de cada cosa que tú estás viviendo. Lo triste y lo paradójico en la vida, o en esta vida, en la vida humana, o digámoslo así, en la historia del universo, más que todo debemos de hablar de ese conglomerado general que es el universo y de la creación divina, es que únicamente los seres humanos, a los cuales Dios les dio su entendimiento, los hizo semejantes a Él, son las más indiferentes e ingratas de sus criaturas. Hasta voluntariamente, muchas de esas criaturas, seres humanos, se han declarado incrédulas a la existencia de su Creador, eterno, infinito, todopoderoso y omnipresente y sapiente. Y más triste aún, esto es más triste aún, no estoy hablando de seres humanos creados a la imagen de Dios, negando a su Creador, sino ahora más triste, su propio pueblo, el pueblo escogido. Hay personas que cuando están pasando por momentos difíciles, escuchen, dudan que Dios realmente está cuidando de ellos. Dudan que Dios está al tanto de cada detalle de sus vidas. Yo entiendo que es debido a la situación que vive que comienzan a dudar y comienzan a pensar, ¿será que Dios se acordó de mí? Como dice aquí, ¿por qué dices, oh Jacob, mi camino está escondido de Jehová? Si yo he creado, levanta tus ojos, yo he creado todas esas cosas, y a las estrellas que aún ni consigues ver, yo les tengo un nombre. ¿Cuánto más a ti, oh hombre, oh hijo? Dudan de que Dios pueda estar al tanto de hasta de sus frustraciones. Son tomadas por el desespero y arrolladas, digámoslo así, por un río de incredulidad, y ahí es donde comienzan a perderse totalmente todas las fuerzas, porque cuando nos desligamos del Creador, cuando nos desconectamos del Creador, del Dios nuestro, las fuerzas se pierden. Bien dice ahí en Isaías 40:27, ¿por qué dices? ¿Por qué lo dices?
Y puedo decir que eso realmente es triste y paradójico. Una asustadora realidad, asustadora sí, porque es en medio del pueblo de Dios, de aquellos que han creído en Dios, que leen la Biblia, que van a la iglesia, que pueden surgir hasta dudas en el corazón. Por eso ese grande y maravilloso Dios se manifiesta en aquellos que esperan en Él. Que este día tú y yo podamos ser uno de aquellos que esperan en el Señor, no importando tu circunstancia, no importando qué frustración o qué tinieblas más oscuras estás viviendo o qué desesperación has sentido o sufrido en tu corazón que se está llevando a tener pensamientos. Es como que nos presionaran, ¿verdad? Y los pensamientos de una vez se vinieran hasta aquí arriba. Todos aquellos que estaban hasta allá abajo en la profundidad afloraron y llegaron a la cabeza. Debido a esos grandes atributos divinos de su conocimiento y poder, todos los hijos de Dios deberíamos tener confianza y no desesperarnos en los momentos de aflicción. Pero pasando por el valle, pasando por momentos difíciles, no dudes de su cuidado. No lo dudes nunca. ¿Saben por qué? Porque es en esos momentos cuando, en vez de estar dudando de su cuidado divino, y en vez de estar ignorando su entendimiento de lo que sucede, debes estar esperando. Y en este momento pienso se me vino a la mente, no está en mis notas, se me vino a la mente Abraham. Cuando está en el mayor del calor del día, dice, está ahí a la puerta de su tienda. ¿Qué estaba haciendo ahí? De repente dice ahí en Génesis 18 que aparecieron 3 hombres. Y dice que Abraham se levantó y fue para con ellos y se inclinó al que estaba en medio de esos hombres. Y reveló que era el propio Señor en una de sus teofanías. Es decir, en medio de una de sus manifestaciones físicas, porque Dios es capaz de manifestarse físicamente. Si Dios te creó, si Dios creó todo el universo, Él no es capaz Él de tomar un cuerpo. Si la ciencia está luchando por la teletransportación, Dios no puede manifestarse. Eso es de veras falta de entendimiento o falta de conocimiento de a quién servimos y quién es ese Dios tan poderoso en quien creemos. Pero Él se manifestó. ¿Pero qué estaba haciendo Abraham? Él estaba esperando y escuchen, tal vez está pensando y Señor, ¿qué de mi hijo? Señor, ¿y qué de la herencia? Señor, tú dijiste que darás esta tierra que está aquí tan bonita, tan maravillosa delante de sus ojos a mi descendencia. Pero Señor, ya estoy aquí viejo y no está lo que tú prometiste con Sara y conmigo. Tal vez pensando en eso estaba Abraham cuando de repente apareció el Señor y se revela a él y luego le hace la pregunta de las preguntas: ¿dónde está Sara? O sea, él llegó exactamente porque había oído las preguntas más íntimas del corazón de este hombre de Dios. Él no estaba dudando de Dios en ningún momento, pero él estaba cuestionando su situación. ¿Y hasta cuándo? ¿En qué momento? Porque ya estaba viejo. Pero dice que en lugar de dudar por su situación de vejez y por la esterilidad de Sara, él se fortalecía dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios se fortalecía. Y es por eso que nosotros necesitamos recibir fuerzas en medio de nuestras situaciones, dando gloria a Dios, diciendo: Señor, tú vas a moverte, tú vas a manifestarte, Señor, y yo espero en esa manifestación. Ahora déjenme decirles algo, y este es un consejo santo.
en esos momentos difíciles, lo peor es tomar decisiones. En los momentos oscuros, cualquier ser humano que se atreve a tomar una decisión es la peor locura que comete. Cometerá errores graves y se desviará del propósito eterno de Dios para su vida. ¿Saben por qué? Porque el desespero es mal consejero. Y la prisa, como ya hemos oído en dichos, es enemiga de la perfección. De hecho, como dice otro dicho, lentamente se va lejos. Algunos dicen paso a paso se va lejos. Y también hay otro dicho que dice, y el apresurado come crudo. No espera que el fuego haga su obra. Tiene tanta hambre y tiene tanta desesperación y se deja llevar más por el hambre que por la razón, y que no espera, entonces va a comer crudo. Entonces, aquí va otro consejo piadoso. Para experimentar un cambio de Dios en la vida, un cambio, una transformación permanente, se requiere de paciencia y perseverancia en el corazón. Dios está donde lo esperan. Su presencia va a ser sentida y manifestada donde lo esperan. Porque en una zona de incomodidad, y eso ustedes no me dejarán mentir, mas en una zona de insatisfacción, de incomodidad, como mencionábamos, desistir es muy fácil. ¿Sí? Desistir es muy fácil. Yo me recuerdo que hice un trayecto una vez cuando yo me sentía fuerte, todavía, a los 40 años. Hice un trayecto de aproximadamente unos 70 kilómetros en bicicleta. No eran montañas, era la parte más plana, pero sí habían algunas subiditas pequeñas. En una bicicleta de carrera que yo tenía, con un cuñado lo hicimos y fuimos. Pero cuando ya recorrimos los primeros 35 kilómetros de ida, porque eran 35 de ida y 35 de regreso, mi cuñado me dijo, ¿vos por qué no montamos un bus y nos regresamos? Montemos las bicicletas en la parrilla y pagamos y nos regresamos, porque la cosa está seria. No, vos, hombre, vamos, démosle, Dios, ¿no te sentís? Más o menos, pues, vamos. Eso fue terrible, fue una decisión loca. ¿Saben qué sucedió? Seguimos adelante. Y ahí vamos. Y llegamos. Pero hermanos, al otro día me dio fiebre. Oigan, el esfuerzo fue superior a lo que mi cuerpo debía dar. O sea, yo le pedí más de lo que él podía dar. Él dio. Pero al otro día yo tenía fiebre y un dolor de espalda, de cintura, de piernas, obviamente. Y lo que más me dolía era el esternón. Aquí, el esternón, tal vez por la posición. Pasé varios días y lamentando, diciéndole, Señor, perdóname por una decisión que le pedí más a mi cuerpo que lo que podía dar. Tenemos que tener cuidado en esos momentos de presión, porque a veces podemos tomar decisiones debido a ciertas circunstancias que pueden llevarnos a cometer un grave error. Debido a que vivimos condenados, escuchen, esto es otro consejo piadoso, debido a que vivimos condenados al modismo de la velocidad y queremos transformar todo con urgencia de vivir. Todo ya, tiene que transformarse ya, tengo que haber un cambio ya, es que si no cambias ahora ya, la muerte. No es así exactamente. Las personas en su desespero se cobran mucho de sí mismas.
y hasta ni se perdonan cuando fallan. Yo he oído eso. Es que yo no me perdono, yo me cobro a mí, no me perdono. Yo he oído eso varias veces, muchas veces, por ser más claro. Y a pesar de saber que Dios los ha perdonado, no se perdonan. ¿Por qué? Porque se cobran mucho a sí mismas y toman decisiones en medio de la presión, de la oscuridad, de la frustración, e infelizmente son elecciones o decisiones negativas y contrarias a la voluntad divina, y obviamente van a afectar negativamente su futuro. Por eso es que Dios está donde lo esperan. Tenemos que esperar. Pero ¿cómo vamos a esperar? Y yo voy a terminar aquí en esta parte porque creo que es el momento de terminar. La historia que les voy a contar es la historia de un joven que aprendió una lección muy grande con su padre. Él recuerda que en un invierno muy frío y muy severo, su padre necesitaba leña. Así que se fueron a buscar leña al bosque y encontraron un árbol seco. Y su padre lo cortó, porque necesitaban de leña. Pero luego, cuando pasó el invierno y vino la primavera, fíjense qué tremendo es. Su padre quedó desolado en su corazón porque vio que el tronco de aquel árbol que había cortado, que supuestamente estaba marchito, brotaron renuevos. Habían renuevos, hojitas que estaban saliendo del tronco de aquel árbol que él pensó que ya estaba muerto. Lo que sucedió es que en ese invierno, obviamente, ese arbolito había perdido todas sus hojas. Todos los árboles, la mayoría, pierden sus hojas. Pinos, no muchos que se quedan con toda la nieve encima, pero hay árboles que todas sus hojas son perdidas. Algunas ramas hasta se quiebran del frío. Pero a pesar de que esos árboles en invierno puedan verse muertos debido al frío, ellos están vivos todavía. Y cuando viene la primavera, ellos comienzan otra vez a brotar con sus hojas nuevas y se renuevan. Y en ese momento dice que el padre de aquel joven, el otro sin perseverar nada, se volteó para él y le dijo estas palabras: hijo, nunca olvides esta lección. Jamás cortes un árbol en invierno. Jamás tomes una decisión negativa en tiempo adverso, contrario, difícil. Nunca tomes decisiones importantes cuando estés en tu peor estado de ánimo. ¿Qué lección? Espera que venga a la primavera. Sé paciente. Espera que comience a brotar la nueva vida. La tormenta pasará. Recuerda que hay ciclos y la primavera volverá. Y solo en la primavera podrás ver si realmente aquel aparente árbol estaba seco y sin vida. Puede ser que solo haya sido una impresión de tus ojos, como realmente sucede. Entonces, yo saco conclusiones en cuanto a esto. Las decisiones tomadas en tiempo de invierno
y de oscuridad son de carácter frío y son ciegas. Ciegas. Esperemos que venga la primavera, cuando las hojas vuelven a aparecer en los aparentes árboles secos y muertos, y entonces en ese tiempo de vida, de nueva vida, de renovación, tendremos la calma y la sobriedad para oír de Dios lo que debemos hacer. Oír calmamente y serenamente la palabra del Señor. Dios siempre dará nuevas fuerzas a los que confían y esperan en Él. Es mejor esperar en Él que sentirse incómodo y tomar una decisión a la ligera. Espera en el Señor, porque esperar en el Señor es sinónimo de fuerza. Si ya estás esperando en el Señor, si estás ahí con tu corazón, eso significa que espiritualmente hay algo dentro de ti que te dice: espera, espera, espera. Las personas que esperan en el Señor siempre reciben nuevas fuerzas. ¿Saben por qué se cansan las personas? Primero, porque la mayoría no creen en Dios y se acaban sus fuerzas. Segundo, porque otros que creen en Dios dejan de confiar en Él y comienzan a ver los vientos y las tempestades y se hunden, como sucedió con Pedro. Se debilitan porque o están viendo su propia debilidad y su pecado y se sienten destruidos, o creen que Dios no va a socorrerlos y que Él está tan preocupado con tantas cosas que se olvidó de nosotros. Nunca va a suceder eso, nunca. Una de las razones es porque confían más en lo que ellas pueden hacer y solo perciben que hay fuerzas escondidas en Dios cuando Él aparece. Porque cuando Dios aparece, ahí están las fuerzas. No tienen más fuerzas en sí mismas, pero si esperan en Dios, las fuerzas vendrán y serán fuerzas confiables y firmes. Llegó el momento en que Pablo pasó lo mismo. Había un momento tan difícil en su vida que él dice que 3 veces estaba rogando: Señor, quita ese aguijón de mi carne. O sea, algo que lo estaba incomodando, que él ya estaba desesperado, ya no tenía más fuerzas. O sea, él era un hombre fuerte, un hombre de carácter. Sin embargo, eso específico, que muchos han especulado que era, yo creo que específicamente por lo que dice él en 2 de Corintios capítulo 11, él pide esas cosas, que se lo quite en el capítulo 12, y en todo el capítulo 11 le está hablando del precio que él ha tenido que pagar por ser un hombre, un misionero y llevar el mensaje de Dios y tener que pasar por tantas cosas. Ustedes pueden leerlo después, pero como yo les he enseñado muchas veces, nunca podemos entender un texto correctamente si no entendemos su contexto, es decir, lo que está dicho anterior y después de ese texto, y ustedes pueden sacar sus conclusiones. Pero en fin, él le dice: Señor, que 3 veces he pedido que me quites aguijón, y él dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Entonces llegó un momento que Pablo entendió, porque 3 veces lo había pedido, entendió y dice: ahora entonces voy a gloriarme en mi debilidad, porque es ahí cuando tú te manifiestas. Hermanos, no importa qué es lo que estamos pasando, ni en qué momento del valle o a qué nivel de profundidad hemos llegado, lo importante es saber que no importa hasta dónde lleguemos, el Señor está ahí. Solo necesitamos aprender a esperar, porque Dios siempre está presente para aquellos que esperan en Él. Bien dice la Escritura en el Salmo 103 y verso 1: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca.
escuchen, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Antiguamente, los judíos creían, y sin duda, bueno, es una realidad científica, dice que el águila se remonta a la parte más alta de un peñasco donde no pueda ser afectada por ningún predador, la parte más alta, y ahí pasa en un tipo de hibernación, porque ya está vieja, y lo que hace es con su propio pico, que también ya está viejo, y sus garras, que están muy grandes, él utiliza esa roca para renovarse. Fíjense lo que él hace. Se quita sus plumas, como a veces los loros hacen, ¿verdad? Están quitándose las plumas hasta quedarse calvos. Pero el águila se quita las plumas viejas, y pasa su pico por la piedra, como quitándose la parte que ya está vieja, y sus uñas, total de que él es renovado en sus uñas, en su pico, en sus alas, y cuando ya después de algunos días, muchos días, él es renovado, nuevamente retoma su vuelo, y pareciera como que es una nueva águila, es la misma, solo que tiene nuevas plumas, nuevo pico y nuevas garras para seguir comiendo y siendo un predador eficaz. Espera en el Señor, porque en Él hay plenitud de fuerzas. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice en el Salmo 84, y en su versículo 7 encontramos que dice la Escritura: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder, verán a Dios, dice. Espera en el Señor, y Él va a llevarte de poder en poder. Y como dice también la Escritura en Corintios, vamos a ver ahí juntos. Segunda de Corintios 3. Por tanto, verso 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, por eso es que necesitamos estar en su presencia, somos transformados así. No, esa transformación así viene en el arrebatamiento. Pero la transformación de nuestras vidas es paso a paso. Y dice aquí, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del espejo, que es el Señor, como por el Espíritu del Señor. Es la obra del Espíritu que nos transforma de paso en paso. Y como dice Hebreos capítulo 12, verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que cada uno de nosotros podamos, sí, ser pacientes y perseverantes en la obra. No seamos apresurados, no tomemos decisiones en lo oscuro, en el frío invierno, porque tomaremos decisiones a las ciegas, No sabremos qué estamos haciendo. Esperemos que venga la primavera, la nueva vida, porque el Señor nos transforma. Estamos viviendo en ciclos y Él quiere llevarnos un ciclo, sí, pero y es un ciclo glorioso que sube como una espiral, que en el momento indicado ya tiene otra elevación. Es ahí donde Él nos da la claridad, y en lugar de bajar, subimos más, y así nos va llevando el Señor de gloria en gloria hasta llegar al final de la obra. Padre, te agradecemos esta mañana por tu infinita misericordia,
por concedernos, Señor, de tu gracia en medio de los momentos difíciles de nuestra vida. Mas que aprendamos, Señor, a ser firmes y a no blasfemar, a no dudar de que tú tienes control de nuestras vidas en los más mínimos detalles. Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos, fortalece los corazones frustrados, los corazones afligidos, los corazones desesperados. Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú aquel que viene con tu fuerza, con tu espíritu, Señor, y que das nuevas fuerzas al que ya no tiene ninguna. Que hace, Señor, que el joven aprenda a confiar en su Dios. Que hace, Señor, que el anciano no confíe más en sí mismo, en su sabiduría, sino en ti, que conoces su corazón. Gracias, Señor, en esta mañana. Por favor, haz que sigamos la justicia, la rectitud. Y aunque podamos a veces aparentar árboles secos, aparentemente muertos por el invierno, por las situaciones difíciles, sepamos que Dios tiene una nueva etapa para cada uno de nosotros. Y en esa nueva estación, nueva vida brotará. ¡Nueva vida! Sí, nuevas fuerzas vendrán. Y habrá un verdor. Y habrán flores y fruto para la gloria del Señor y para el beneficio de los que esperan en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, me sacó del pozo de desesperación, del lodo que me rodeó, puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, me sacó del pozo de desesperación, del lodo que me cercó, puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Que así sea. Que el Señor de gloria nos conceda esa perseverancia, ¿sí? Y esa esperanza gloriosa y esa confianza plena en aquel que todo lo puede. Espera en Él, dice la Escritura, y Él lo hará. Y no significa una espera pasiva. No, vamos a estar buscándolo en oración, en ayuno, siendo dirigidos, porque
Él quiere dirigirnos, pero Él tiene el momento indicado, y el espíritu correcto que Él quiere ver en nuestros corazones será la clave para entender y percibir. Amén. Que Dios les conceda una nueva etapa en sus vidas, ¿sí? Que Dios les conceda un nuevo ciclo de primavera, con gloria y con la bendición del Altísimo. Amén.